Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Mary y hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre exactitud y precisión. ¿Qué es exactitud y qué es precisión? Vamos a dar un ejemplo para definir estas dos palabras, ¿ok? Imaginemos un grupo de amigos que se encuentran conversando y uno de ellos propone: hoy invito un almuerzo al que adivine cuántas ex enamoradas he tenido. Todos los amigos empiezan a dar números. El primer amigo dice: tú has tenido 10 ex enamoradas. El segundo amigo dice: tú tienes cara de haber tenido unas 5 ex enamoradas. El tercer amigo dice: para mí que tú has tenido unas 8 ex enamoradas. El cuarto amigo dice: no, para mí que tú eres virgen. O sea, tú nunca has tenido una enamorada. Y la mejor amiga que lo conoce le dice: no, yo sí sé, tú has tenido una ex enamorada. Para saber quién se lleva el almuerzo, nosotros tenemos que saber cuántas ex enamoradas ha tenido el muchacho. Y ahí el muchacho confiesa que ha tenido solamente una ex enamorada. ¿Quién se lleva el almuerzo? La mejor amiga. ¿Por qué? Porque ella dio un número exacto. ¿Cuál es la definición de exactitud? Exactitud indica qué tan cerca están tus valores experimentales de un valor real o valor referencial, o muchos de ustedes lo conocen como valor teórico, valor estándar. ¿Qué tan cerca están tus resultados de ese valor? Entonces, necesitamos tener un valor real. En nuestro caso, ese valor real es 1. Necesitamos tener al menos un dato. Nosotros aquí tenemos un conjunto de datos, pero podemos evaluar estos datos por separado o podemos evaluar esos datos todos juntos. Por ejemplo, podemos decir que el menos exacto fue el primer amigo que respondió 10. ¿Por qué? Porque se encuentra lejos del valor real, o también conocido como valor estándar. Y esa exactitud se expresa en porcentaje de error. ¿Ok? En porcentaje de error. Ahora, ¿qué es la precisión? La precisión va a indicar el grado de concordancia de tus resultados experimentales, de tus datos que has obtenido. Entonces, nosotros no vamos a necesitar comparar esos datos que tú obtienes con un valor referencial o un valor estándar, o nosotros lo estamos llamando valor real. No vamos a comparar tus resultados con ese valor estándar, sino que vamos a compararlos entre ellos. Para eso necesitamos tener al menos un conjunto de datos. ¿Tenemos aquí un conjunto de datos? Sí. ¿Podemos decir si estos datos son precisos o no? Sí, sí podemos decir. Y esa precisión se expresa en términos de desviación estándar. ¿Ok? Ahora vamos a evaluar si estos datos aquí obtenidos son precisos. ¿Son precisos? No, no son precisos. ¿Por qué? Porque todos están muy dispersos. En este caso, para que sean precisos, el resultado obtenido por el grupo de amigos, por ejemplo, si todos hubiesen respondido 5, 5, 4, 4, 5, evaluando estos resultados, podemos decir que el grado de concordancia de estos datos es muy cercano, entonces están siendo altamente precisos. Acá podemos decir que estos datos sí son precisos. ¿Son exactos? Entonces ahora comparamos estos datos con el valor real. No, no son exactos. ¿Por qué? Porque están lejos del valor real. Entonces, no hay exactitud, pero sí son precisos. Ahora, para que sean altamente precisos y altamente exactos, el resultado que si hubiese obtenido hubiera sido, todos hubiesen respondido que el muchacho tenía solamente una ex enamorada. Aquí, si evaluamos estos datos y los comparamos entre ellos, vamos a ver que hay una alta concordancia. No están dispersos, sino todos son iguales. Entonces acá podemos decir que hay una alta precisión. ¿Y son estos datos exactos? Por supuesto que sí, porque comparando con el valor real es el mismo. Entonces son altamente precisos y son altamente exactos. Hay exactitud y precisión en esos datos. ¿Ok? Entonces, para concluir, exactitud es qué tan próximo está tu valor experimental de un valor estándar o un valor real. Y precisión indica qué tan cercanos o qué tan próximos, qué
qué tanto concuerdan tus datos, tus resultados entre ellos mismos. Ambos son independientes. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos un valor referencia para saber si tus datos son precisos. ¿Ok? Ahora, nosotros necesitamos, para que los datos sean datos buenos o confiables, tus datos tienen que ser exactos y precisos. Por si acaso, te voy a dejar acá la fórmula del porcentaje de error, por si lo necesites. Supongo que ya lo sabes. ¿Cómo se calcula el porcentaje de error? Simplemente se resta el valor real, en nuestro caso ese valor real es 1, menos, si tienes un conjunto de datos, sacas el promedio de ese conjunto de datos experimentales, vamos a colocar en este caso, y lo divides con el valor real. Y todo esto se va a multiplicar por 100. Entonces ahí tienes tu porcentaje de error. Ahora, para la desviación estándar, que es expresada con una S, la fórmula es, parece un poquito larga esta fórmula, pero en realidad es corta. La fórmula va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria. ¿Cuántas veces repetiste tu experimento? N veces. Entonces, necesitamos el primer dato experimental. Vas a restarlo con el promedio de tus datos que tienes, tus datos experimentales, y esto lo vas a elevar al cuadrado, y todo este resultado, la sumatoria de todos estos datos, lo divides. ¿Cuántas veces repetiste el experimento? N veces, en este caso 5 veces. N, lo restas menos 1, el número 1. ¿Ok? Esa es la fórmula de la desviación estándar. Bueno, lo mismo. ¿Ok? Espero que este video te haya ayudado y nos vemos en un próximo video.